Bienvenidos al canal de la Enciclopedia de la Guerra Acorazada Wikitanks. En este vídeo vamos a hacer una introducción a todos los modelos de tanques empleados en la guerra de Ucrania. Pero antes vamos a definir lo que es un tanque o carro de combate en la actualidad. Antiguamente, en la Segunda Guerra Mundial, existían muchos tipos de tanques por peso y función. Sin embargo, durante la Guerra Fría se impuso un único tipo, el carro de combate principal o MBT, que son las siglas en inglés de Main Battle Tank. El concepto nace de la evolución de los exitosos carros de combate medianos que desde la Segunda Guerra Mundial buscaban un buen equilibrio entre los tres factores fundamentales de un carro de combate: movilidad, blindaje y potencia de fuego. El también llamado carro de combate universal cumple todos los papeles de una fuerza móvil acorazada de fuego directo en la mayoría de los ejércitos modernos. Suele operar junto con vehículos de combate de infantería como fuerza de choque. Y estos son los medios que ofrecen mayor protección, movilidad todoterreno, y potencia de fuego para enfrentarse cara a cara al enemigo en campo abierto o para asaltar posiciones fortificadas enemigas. Son la punta de lanza y tienen como misión romper el frente, así como ser una reserva estratégica para contraatacar avances enemigos. Ahora que sabemos lo que es un tanque, vamos a empezar por los modelos de origen soviético modernos. Espero que os guste. Los tanques de origen soviético modernos parten de la filosofía de ser un blanco pequeño a ojos del enemigo. Tienen un tamaño compacto y un perfil bajo que parte del revolucionario diseño T-64A de 1967 creado por Alexander Morozov en su oficina de diseño en Kharkov, Ucrania. Serie T-64. El T-64 fue introducido a principios de la década de 1960 y marcó el comienzo de una nueva generación de tanques soviéticos. Introdujo una serie de características muy avanzadas a su época que incluían armadura compuesta, un conjunto motor-transmisión compacto, y un cañón de ánima lisa de 125 mm equipado con un cargador automático. El diseño permitía que la tripulación se redujera a 3, de forma que el tanque pudiera ser más pequeño y ligero. Gracias a esto, a pesar de estar armado y blindado como un tanque pesado, el T-64 solo pesaba 38 toneladas. Sin embargo, como resultaba muy caro de producir y no podría cubrir toda la demanda de carros del ejército soviético, se desarrollaron diseños alternativos más económicos en otras factorías soviéticas, como el T-72. El T-64 se convirtió en la base de diseño del T-80, que entró en servicio en 1976 y que sustituyó al T-64 en las líneas de producción en 1987. Sin embargo, esto no marcó el fin del T-64, una gran parte de ellos se continuaron actualizando y mejorando hasta la actualidad en Ucrania. El T-64 era el principal tanque de las fuerzas terrestres de Ucrania, de la infantería de marina e incluso de algunas unidades de la Guardia Nacional al comenzar la guerra contra la invasión rusa. En ese momento, Ucrania disponía de aproximadamente 770 tanques T-64 en servicio y más de 570 en los almacenes. Las principales versiones de este tanque son: el T-64BV original de 1985. Sus modernizaciones modelo 2017. Y las versiones más modernizadas T-64BM Bulat de 2010 y 2019. Todos ellos se caracterizan por unas ruedas pequeñas y separadas, y una salida de gases ancha situada en la parte trasera. El bando ruso también empleó el T-64 en la guerra de Ucrania, pero principalmente en las unidades de milicias de Donetsk y Lugansk, luego integradas en las Fuerzas Armadas rusas. Serie T-72. El T-72 es un carro de combate principal de origen soviético ruso que entró en producción en 1969. Fue un desarrollo más económico del modelo soviético ucraniano T-64, el cual estaba lastrado por sus altos costes y la dependencia de una tecnología muy avanzada a su tiempo. Una de las principales diferencias fue la sustitución del novedoso motor compacto de pistones opuestos, entonces problemático debido a su inmadurez, por un clásico V12.
Otras fueron un nuevo tren de rodaje más grande y robusto y la sustitución del cargador automático articulado por otro de 2 etapas que, hasta 1985, no podía disparar misiles anticarro. La serie T-72 se diferencia del T-64 por tener la salida de gases del motor en el lado izquierdo de un compartimento de motor más alargado hacia atrás en su parte superior. El T-72 pasó a ser un carro de segunda línea producido en grandes números para apoyar a las unidades de infantería. Desde entonces se han construido alrededor de 25.000 tanques T-72 y su desarrollo continúa en la actualidad con nuevas versiones renovadas y modernizadas. La Federación Rusa antes de la guerra disponía de unos 2.030 T-72 en servicio activo y 8.000 en reserva, almacenados en distintas condiciones. De los T-72 rusos que estaban en servicio, 850 eran de versiones T-72B3 de 2011 y 2014, 550 eran de versiones T-72B3M de 2016, y 630 eran de versiones T-72B más antiguas. El T-72 era el carro de combate más numeroso en las Fuerzas Armadas de Rusia y el desplegado en mayor número en Ucrania. Esto hizo que también fuera el tipo de carro de combate que sufrió más pérdidas. Las entregas de T-72B3M modernizados continuaron el año 2022 a pesar de las sanciones económicas. También se modernizaron muchos tanques antiguos sacados de los almacenes a un nivel similar pero algo inferior, sin componentes claves y escasos, para simplificar las líneas de suministro en tiempos de guerra, en los que prima la puesta en servicio de la mayor cantidad de tanques posibles a un menor coste. Por otra parte, Ucrania disponía en el año 2021 de poco más de 100 T-72 de versiones antiguas en servicio y unos 33 T-72 AMT. Este último es una modernización ucraniana de 2017. Sin embargo, Ucrania tenía más de 500 T-72 de versiones antiguas en almacenamiento que serían modernizados y puestos en servicio a lo largo de la guerra para reemplazar pérdidas y formar nuevas brigadas. Además, Ucrania recibiría más de 300 T-72 de países aliados y capturaría otros 300 a las fuerzas rusas en el primer año de guerra. Serie T-80. El T-80 fue diseñado en la antigua Unión Soviética en los años 70 en base al T-64, un motor de turbina de gas y un nuevo tren de rodaje. Las ruedas son más grandes que las del T-64, pero no tanto como las del T-72. Las variantes principales son el T-80BV de 1985 y el T-80U de 1986, que se produjeron en fábricas rusas de Leningrado y Omsk, mientras que la variante diésel T-80UD de 1987 fue producida en Ucrania y evolucionó hasta el actual T-84. El T-80 sustituyó al T-64 como tanque de primera línea para las unidades blindadas rusas.
La Federación Rusa disponía de unos 480 T-80 en servicio activo antes de la guerra, y cerca de 3.000 almacenados en distintos estados de conservación. Parte de los almacenados estaban en proceso de actualización al nivel T-80 BVM. El T-80 BVM de 2019 es una modernización profunda del T-80 BV realizada en Rusia con muchos componentes comunes con las mejores versiones de T-90 y T-72B3. Durante la guerra se seguiría mejorado el diseño, pero como pasó con el T-72, también se modernizarían sin algunos componentes clave muchos ejemplares sacados de almacenes, como parte de la movilización rusa y para reemplazar grandes pérdidas. Yes. Por otra parte, en Ucrania, el T-80 era el tanque principal de las fuerzas de asalto aéreo. Esta rama ucraniana contaba con 60 T-80 BV, parte de ellos modernizados al modelo 2018. La infantería de marina también tenía 28 ejemplares. Ucrania también disponía de 34 almacenados y capturó más de 160 a las fuerzas rusas en 2022. Serie T-90. El T-90 es un carro de combate principal ruso de tercera generación diseñado y fabricado en la fábrica de Uralvagonzavod, UVZ, como una evolución de la serie T-72. Fue puesto en servicio en 1992. En 2016 el diseño fue ampliamente renovado con la novedosa variante T-90M. Sin embargo, las compras de nuevos ejemplares por parte del ejército ruso habían comenzado a limitarse en 2012 para destinar recursos al que aparentemente sería su sucesor, el T-14 Armata. Tras el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania en 2022, las cosas cambiaron bruscamente debido a los cientos de carros de combate perdidos en el campo de batalla. El programa del Armata se congeló para centrarse en la fabricación de nuevos carros T-90M, así como a la producción de versiones modernizadas de T-72 y T-80. Había 360 T-90 en servicio al comenzar la guerra y 200 en almacén. La versión T-90M de 2016 es el carro de combate más capaz puesto por Rusia en el campo de batalla ucraniano. Al principio muy escaso, se fue desplegando en una proporción cada vez mayor a medida que avanzó la guerra. Serie T-84. El T-84 fue desarrollado en Ucrania como una evolución de la versión diésel del T-80, el T-80UD. El T-84 se construyó por primera vez en 1994 y, después de completar con éxito el extenso programa de pruebas, entró en servicio con el ejército ucraniano en 1999. Su motor de pistones opuestos de alto rendimiento permite que sea un tanque muy ágil. Partiendo de una base muy buena como era el T-80UD, todas las mejoras introducidas lo convierten en el mejor carro de combate desarrollado en Ucrania, pero disponible en número muy reducido. Los pocos ejemplares disponibles del T-84U, entre 6 y 10, fueron vistos en la 3ª Brigada de Tanques y en la 14ª Brigada Mecanizada. Sin embargo, se mantienen como oro en paño y no se exponen a ser destruidos en el campo de batalla, al menos hasta 2024. Y la versión más avanzada, el T-84 Oplot-M, que cuenta con algunos de los elementos de protección más avanzados del planeta, hasta el momento solo se ha visto como prototipo. El siguiente apartado del vídeo está formado por los tanques antiguos de origen soviético. Estos modelos fueron introducidos por las fuerzas rusas en Ucrania debido a las fuertes pérdidas de modelos más modernos para sostener el peso de la guerra. Serie T-62.
El T-62 se introdujo en servicio por primera vez en 1961 como un desarrollo de la serie T-55. Mantuvo muchos elementos de diseño similares a los de su precursor. Pero, en contraste con todos los anteriores, el T-62 fue el primer tanque de producción armado con un cañón de ánima lisa que podía disparar proyectiles perforantes de alta velocidad modernos, APFSDS. Si bien el T-62 se convirtió en el tanque estándar del arsenal soviético en su época, pronto sería reemplazado por nuevos diseños con cargador automático y 3 tripulantes. En los años 1980, el T-62 ya se consideraba obsoleto y comenzaría a pasar a la reserva en el ejército soviético. Durante la guerra de Ucrania, la Federación Rusa se vio obligada a volver a ponerlo en servicio debido a las altas bajas de blindados sufridas en esta guerra. Inicialmente, se movilizó como una medida de emergencia mientras se ponía en marcha la industria de guerra. La mayoría de las pérdidas iniciales de T-62 que tuvieron los rusos fue durante la contraofensiva ucraniana en Jersón de 2022 y hasta principios de 2023. Sin embargo, a partir de la primavera de 2024 el uso y pérdida de T-62 por parte de Rusia se volvió a incrementar enormemente. En esa fecha se empezó a utilizar activamente en operaciones ofensivas como consecuencia de las grandes pérdidas de modelos más modernos en todos los meses anteriores. Serie T-54 T-55. El T-54 apareció en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial para reemplazar a anteriores diseños de tanques medianos y pesados soviéticos. La serie T-54-55 se fabricó desde 1946 a 1981 y se convirtió en el modelo de carro de combate más producido en la historia. Recibió muchas modernizaciones que le permitieron seguir en servicio todos esos años, pero a día de hoy se trata de un vehículo de combate totalmente desfasado. Después de los rumores se confirmó que la Federación Rusa se vio obligada a armar a sus tropas con estos tanques obsoletos para aumentar la potencia de fuego de sus fuerzas movilizadas. Los T-54-55 que comenzaron a aparecer en Ucrania en primavera de 2023 fueron enviados sin apenas actualizaciones visibles. Resulta sorprendente, pero sí, las Fuerzas Armadas rusas, aunque de forma limitada, pusieron en servicio operacional en 2023 tanques de hasta 70 años de antigüedad. A continuación vamos a ver un par de modelos que en Wikitanks denominamos de origen mixto, pues se trata de modernizaciones occidentales de tanques de origen soviético. PT-91 Tuardi. El PT-91 es un tanque polaco desarrollado a partir del T-72M1 de origen soviético y entró en servicio en 1995. Dispone de motor de origen polaco más potente, el blindaje reactivo explosivo ERA-BA, y varios componentes mejorados también de origen polaco, entre los que destaca un nuevo sistema de control de tiro y los equipos de comunicación. El gobierno de Polonia ya afirmó en julio de 2022 que enviaría sus tanques PT-91 a Ucrania. Sin embargo, no se confirmó el envío de 60 PT-91 Tuardi hasta enero de 2023. M55S. El M55S es una versión modernizada del anticuado T-55 creada por Eslovenia en 1999. Se le incorporó un cañón británico L7 de 105 mm, nuevo motor, protección muy mejorada con blindaje reactivo israelí Super Blazer, y sistemas de control de tiro digitales, entre otros cambios. Eslovenia entregó a Ucrania todos sus M55S, es decir, 28, en octubre de 2022. Por último vamos a ver los modelos occidentales empleados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los carros de combate principal occidentales priman la protección y ergonomía de sus tripulantes a costa de un mayor tamaño. Usan un cañón estándar OTAN de 120 mm. Su peso va de las 55 a 70 toneladas o incluso más. También se pueden considerar tanques pesados y en la mayoría de los casos son tripulados por 4 personas. El tripulante adicional es el cargador, el cual también resulta de mucha ayuda a la hora de realizar todas las labores de operar y mantener un vehículo blindado pesado. Challenger 2. El Challenger 2 entró en servicio con el ejército británico en 1998. Se caracteriza por ser el único carro de su generación en montar un cañón de ánima estriada en lugar de lisa,
lo que reduce la efectividad de sus proyectiles perforantes con respecto a carros incluso más antiguos, pero le da una alta precisión a larga distancia, especialmente con los proyectiles explosivos GES. El cañón de 120 mm del Challenger 2 utiliza proyectiles de carga propelente separada con cargador manual, lo que tiene como inconveniente una baja cadencia de tiro. El carro británico también se caracteriza por hacer énfasis en la protección y ergonomía de sus tripulantes, lo que hace que sea muy pesado, con un peso mínimo de 64 toneladas. El 15 de enero de 2023, el gobierno del Reino Unido confirmó que suministraría a Ucrania 14 carros de combate Challenger 2 para formar una compañía de tanques ucraniana, convirtiéndose así en el primer país occidental en dar ese paso. Leopard 2. El Leopard 2 comenzó a ser desarrollado en Alemania Occidental en la década de 1970. Bien protegido con blindajes compuestos, está armado con un cañón de ánima lisa de 120 mm y propulsado por un motor diésel de 1500 caballos. Se caracteriza por un sistema de control de tiro muy preciso y una capacidad de visión nocturna muy avanzada a su época. Ha servido en las Fuerzas Armadas de Alemania y otros 13 países europeos. Ucrania recibió de varios países varias versiones de este carro. El Leopard 2A4 es el modelo más numeroso pero más antiguo, introducido en 1985. Fue entregado por Polonia, 14, Canadá, 8, Noruega, 8, España, 29, y Dinamarca más los Países Bajos, que en conjunto, estos últimos consiguieron aportar 14. En Ucrania, a lo largo de 2023, los Leopard 2A4 fueron mejorados al estilo soviético con blindaje reactivo Contact 1 y faldones espaciados de goma. Suecia aportó 10 ejemplares de su Stridsvagn 122, que es una versión del Leopard 2A5 con un blindaje aún más reforzado que el blindaje en cuña de la 5, y con nuevas tecnologías en mando y control. Esta versión pesa 62,5 toneladas y es uno de los carros con mejor protección sobre terreno ucraniano. El Leopard 2A6 de 2001 es la primera versión modernizada del Leopard 2A5 que incluyó el cañón de ánima lisa de 120 mm Rheinmetall de 55 calibres, más largo y potente que el original. Junto con una nueva generación de visores es claramente el carro de combate más capaz entregado a Ucrania. Alemania aportó 18 ejemplares y Portugal 3. Sumados a todos los anteriores, Ucrania recibió, entre 2023 y 2024, 104 carros de combate de la serie Leopard 2. Фосфор вроде бы, да? M1 Abrams. El M1 Abrams entró en servicio en 1980 como tanque de batalla principal del ejército de los Estados Unidos, reemplazando al M60 Patton, y también prestó servicio en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Similar en muchos aspectos al Leopard 2, introdujo nuevas tecnologías a las fuerzas blindadas estadounidenses en sistemas de control, almacenamiento de municiones en un compartimento separado, y otras mejoras en la protección de la tripulación. Se caracteriza por un motor de turbina que, teniendo la misma potencia máxima, puede llegar a consumir casi el doble que el turbodiesel de un Leopard 2. La versión M1A1 incorporó el mismo cañón de 120 mm del Leopard 2A4, en sustitución del ya anticuado 105 mm. Sin embargo, el modelo estadounidense dispone de municiones perforantes de uranio empobrecido que mejoran sus capacidades para atravesar blindajes. Estados Unidos se comprometió en enero de 2023 a entregar a Ucrania 31 Abrams. Estos resultaron ser de la versión M1A1 sacados de los almacenes estadounidenses y modernizados a la versión M1A1SA, que incorpora algunas de las mejoras del M1A2.
Debido a los retrasos ocasionados por el cambio al blindaje de exportación sin uranio empobrecido y la formación de tripulantes y mecánicos en Alemania, no llegaron a Ucrania hasta el otoño de 2023. El último modelo occidental poco tiene que ver con los anteriores. Es el Leopard 1. El Leopard 1 es un modelo alemán ya obsoleto diseñado en los años 1960 bajo el concepto de primar la velocidad frente a la protección, por lo tanto, su característica principal es que tiene poco blindaje. También cuenta con un cañón menos potente, de 105 mm y ánima estriada, pero con un muy buen sistema de tiro en movimiento. Ya estaba retirado de servicio en Europa pero fue recuperado de los almacenes para reforzar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La versión alemana más moderna de este carro es el Leopard 1A5, que data de 1987. Sin embargo, las versiones que se le han entregado a Ucrania son versiones danesas y belgas que habían sido modernizadas en 1993. Bien, pues hemos llegado al final. Gracias por ver el vídeo y apoya el proyecto si te parece interesante. Recuerda que en la página web wikitanks.com tienes mucha más información sobre cada uno de los modelos de estos tanques y de todo el armamento pesado empleado en la guerra de Ucrania. Un saludo y hasta pronto.